Bienvenidos. Bienvenidos a todos. ¡Bienvenidos! Bienvenidos A todos. Dale, sumate. Bienvenidos a todos. Bienvenidos a todos. Bienvenidos a nuestra reunión. Buenas noches a todos. Estamos muy contentos de poder juntarnos. La pantalla nos separa, pero nos une las ganas de poder estar juntos y por sobre todas las cosas nos une la comunión con Cristo Jesús. Hoy tenemos varias sorpresas, así que, Juli, ojo con el mate, ya tiene que estar el agua lista, ¿eh? Ahí, a doña Emma, por favor, le suben el volumen para que pueda escuchar. En el caso de Damaris, al revés, Damaris, baja el volumen para que Alay no se despierte. Y estamos todos listos para poder compartir juntos un momento especial con la palabra de Dios, ¿eh? Lo primero que vamos a hacer es orar a nuestro Dios. Primer motivo para orar, vamos a orar por nuestro país, por el mundo entero, por esta pandemia que estamos viviendo, para que el Señor nos pueda ayudar a acompañar. Segundo motivo por el que vamos a orar, por las familias de nuestra iglesia, aquellos que están en situación de riesgo, y vamos a orar en forma especial por Mica y por Lian, para que el Señor les pueda acompañar y les pueda ayudar en este momento de gratitud. Y también queremos sumar un motivo más para con toda la iglesia, por los adolescentes de la congregación. Estamos queriendo trabajar con ellos, también es un poco difícil la situación, pero vamos a orar por ellos y luego tenemos una sorpresa para compartir. Oramos al Señor. Padre, te damos gracias por este tiempo que podemos estar juntos. Queremos seguir orando por esta situación que estamos viviendo, por esta enfermedad, por esta pandemia. Oramos por nuestro país, oramos también por el mundo entero para que tú nos puedas ayudar. Oramos también por las familias que están necesitadas con dificultad. Oramos en forma especial por Mica y por Lía para que tú les ayudes. También ponemos a Diego para que la familia pueda estar unida en este momento, que tú les puedas bendecir y les puedas acompañar. Queremos también orar por los adolescentes de la iglesia para que puedan estar cerca de tus cosas, para que nosotros podamos también estar cerca de ellos y brindarles herramientas y también el deseo de que puedan estar cerca de tus cosas. Te damos gracias por este tiempo que podemos tener juntos. De esta manera te pedimos que sea de bendición. Oramos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Les decía, tenemos un videíto introductorio para que ustedes lo puedan ver. Estamos haciendo con los adolescentes unos micromensajes y hicimos un video lanzamiento de estos micromensajes juntos con los adolescentes y hermanos que están trabajando en la reunión de adolescentes. Le damos gracias y queremos compartírselo con ustedes para que estén orando por esta actividad como lo hemos hecho recién, pero además aquellos que puedan y sepan compartiendo y anunciando esta actividad. Después de este video vamos a compartir una canción. Tenemos a Walter y a Priscila, le damos muchas gracias por compartirnos una canción y seguido a eso vamos a escuchar el mensaje de Dios. Tenemos al Chino. Gracias Chino por compartirnos la palabra de Dios. El Chino Fernando López en esta oportunidad nos va a compartir una reflexión bíblica. Así que después de esto, del video, vamos con Walter y Priscila y después escuchamos el mensaje que tiene Dios para nuestras vidas. Yo sé, dale play. Jesús puede llenar tu vacío. Yo soy el pan. Él es nuestro sustento. Yo soy el pan de vida. Yo soy la luz. Yo soy la luz del mundo. Yo puedo ser tu guía en tiempos de incertidumbre. Deja de buscar. Yo soy la puerta. Jesucristo es la respuesta. No creas las mentiras del mundo. Yo soy el buen pastor. Yo di mi vida por vos. Yo soy el camino, la verdad Y la vida. Deja de buscar en lugares equivocados. Yo soy la resurrección y la vida. No le temas a la muerte. Ella la venció. Jesús dijo, yo soy la vid verdadera. No te sueltes de mí. No te sueltes de mí. No te sueltes de mí. En Jesús podemos confiar. Él nos cuida siempre.
dulce paz es aquella que el Padre me da. Yo le ruego que inunde por siempre mi ser en sus ondas de amor celestial. Alma triste, de rudo conflicto te ves, sola y débil tu senda seguir. Hace Cristo tu amigo, pues que siempre es, y su paz tú podrás recibir. Paz, paz, cuán dulce paz es aquella que el Padre me da. Yo le ruego que inunde por siempre mi ser en sus ondas de amor celestial. Yo le ruego que inunde por siempre mi ser en sus ondas de amor celestial. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Un saludo, un abrazo a la distancia a todos los jóvenes de Villa Obrera. Bueno, la distancia es una expresión medio relativa porque de verdad estoy muy cerquita viviendo, así que casi somos vecinos. Pero nos separa ahora esta situación y nos impone poder comunicarnos y poder estar conectados por estos medios que gracias a Dios tenemos y que podemos aprovechar. Y hoy estando juntos virtualmente para compartir la palabra de Dios, un ratito nada más, de una enseñanza que el apóstol Pablo nos deja en varias de las cartas que él escribe inspirado por el Espíritu Santo, donde establece lo que yo les diría, podríamos nombrar un círculo virtuoso, una cadena de eslabones que están compuestas por un eslabón que se llama imitar y otro que se llama ser ejemplo. Imitar y ser ejemplo, imitar y ser ejemplo, y así sucesivamente, cada uno de nosotros imitando y siendo ejemplos. Allí en 1 Corintios, capítulo 11, versículo 1, aparece este texto tan fuerte del apóstol Pablo, diciendo: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Es un desafío y la verdad algo hasta puede llegar a parecer un poco vanaglorioso de Pablo diciendo esto, pero el tema es que Pablo entendió el concepto. Pablo entendió el concepto y por eso dice: imítenme a mí como yo lo imito a Cristo. Él está empezando a meter este concepto de el imitar y el ser ejemplo, porque esto en la vida del cristiano es algo simultáneo, es algo que pasa casi al mismo tiempo. No nos damos cuenta, pero en la mayoría de nuestras actitudes, en nuestra familia, en nuestra casa, en la iglesia, estamos imitando, pero a su vez estamos siendo ejemplo. Estamos mirando a alguien que quizás va por delante nuestro, pero no nos damos cuenta que nos están mirando a nosotros alguien que quizás está detrás nuestro. Llámese detrás o delante generacionalmente, en la vida de cristiano, en la madurez espiritual. Pueden ser varios los motivos, pero siempre estamos imitando y siendo imitados. Por eso esta combinación de imitar y ser ejemplo está muy marcada en las Escrituras. Miren, en Filipenses capítulo 3, versículo 17, el mismo apóstol Pablo le dice a los hermanos: sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen, según el ejemplo que tenéis en nosotros. Y aquí introduce las dos palabras: sed imitadores, mete la palabra imitar y mete la palabra ejemplo. Sin ir más lejos, 1 Timoteo 4:12, texto conocido por la mayoría de nosotros: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé, ¿y cuál es la palabrita? Ejemplo. Sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe
y pureza. Y es bueno que no solamente se quede con palabra, porque a veces nuestras palabras dicen algo, pero nuestros hechos, y ahí es donde pesa el ejemplo, dicen otra cosa. Por eso habla de palabra, conducta, hechos, amor, espíritu, fe y pureza. No solamente a Timoteo le dice eso, al joven Tito también. Tito 2:7. Presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad, seriedad. Presentándote tú como ejemplo. Y yo no dudo que para Timoteo y para Tito, Pablo era un ejemplo. Pero Pablo les está advirtiendo que ellos ya iban a ser ejemplo, que ellos ya estaban siendo ejemplo. Y que ellos debían imitar para poder ser imitados. Debían tener un buen ejemplo para que aquellos que los iban a imitar a ellos también tuviesen un buen ejemplo. ¿Ven cómo esto se retroalimenta? Es un círculo virtuoso que nunca termina. Y la iglesia necesita que todos seamos conscientes, los jóvenes necesitan saber y ser conscientes de así como tienen ejemplo, ellos a su vez son ejemplo de otros. Quizás de los adolescentes, de los preadolescentes, de los niños. Los padres debemos ser conscientes de que nos miran nuestros hijos. Y a veces damos malos ejemplos, pero debemos tratar de ser buenos ejemplos. Y la calidad de nuestro ejemplo tendrá que ver con aquel a quien nosotros hemos tomado de ejemplo. Por eso Pablo se atrevía a decir esto: imítenme, yo estoy tranquilo, imítenme como yo imito a Cristo. Hay una expresión y un concepto que el apóstol Pablo declara y les comparte a los hermanos en Tesalonicenses, en Primera Tesalonicenses, esta hermosa iglesia de Tesalonicenses. Y allí aparece también toda una iglesia cumpliendo este concepto que el apóstol Pablo dice, siendo ejemplo. Y Pablo comienza diciendo allí en el capítulo 1, dando gracias por los hermanos, recordando el trabajo de la obra de fe y el trabajo de vuestro amor, les dice en el capítulo 3. Y en el versículo 5 dice, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabra solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre. Y dice el versículo 6, y sigue hablando el apóstol Pablo, haciendo una descripción de estos hermanos, y les dice, versículo 6 del capítulo 1, y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación con gozo del Espíritu Santo. La primera virtud a imitar es recibir la palabra. No podremos ser buenos ejemplos si no conocemos la palabra, si no la tenemos, si la palabra no actúa. Dice que ellos imitaron al apóstol, a los apóstoles y al Señor. ¿En qué? En recibir la palabra. En recibir la palabra. Como palabra de Dios. Como palabra de Dios. Pero no solamente esto, sino que explícitamente les dice en el versículo 7, de tal manera habéis sido ejemplo, dice, de tal manera nos habéis imitado, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor. No solo en Macedonia y Acaya, sino también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Y aquí en los versículos siguientes, en el versículo 9, marca 3 virtudes que podíamos tomar, 3 virtudes para ser ejemplo. ¿En qué puedo ser ejemplo yo en mi iglesia? ¿En qué puedo ser ejemplo yo entre los jóvenes? ¿En qué puedo ser ejemplo yo en mi familia? ¿En qué puedo ser ejemplo yo entre los hermanos? Versículo 9 de Primera Tesalonicenses. Porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis
y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios, para servir al Dios vivo y esperar de los cielos a su Hijo. Primer ejemplo, un ejemplo de fe. ¿Cómo os convertisteis? La fe tiene que cambiar nuestra vida, tiene que cambiar nuestras actitudes. La fe es una manera de vivir. No es solamente la fe de aquel día que recibimos y que creímos. Es la fe que actúa, es la fe viva, es la fe que cambia. Por eso dice, ¿cómo os convertisteis de los ídolos a Dios? Hubo una fe práctica, una fe que generó un cambio, una fe que logró dejar algo para tomar otra cosa. Dejaron los ídolos y recibieron a Dios. Debemos ser un ejemplo de fe vivida, un ejemplo de fe mostrada. Como le decía Pablo a Timoteo, no solamente es ejemplo de palabra, sino es ejemplo en conducta, en fe, en amor. Un ejemplo de fe, pero además un ejemplo de servicio. Dice, os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. ¿Cuándo somos un ejemplo de servicio? Cuando servimos a Dios. ¿Saben qué es servir a Dios? Básicamente es hacer lo que a Dios le sirve. Servir a Dios. Muchas veces nosotros queremos hacer lo que nos sirve a nosotros, lo que nos gusta a nosotros, lo que nos conviene a nosotros. Cuando yo sirvo para mí, hago lo que a mí me sirve. Cuando hago lo que a mí me sirve, me estoy sirviendo a mí. Pero si quiero servir a Dios, hago lo que a Dios le sirve. ¿Y dónde sé yo lo que a Dios le sirve? En la palabra. Por eso era el primer ejemplo. En lo primero que imitaron estos hombres fue en recibir la palabra. Un ejemplo de fe, un ejemplo de servicio, haciendo lo que a Dios le sirve, haciendo lo que a la iglesia le sirve, haciendo lo que a los hermanos le sirve, porque servimos a Dios a través de nuestros dones, y nuestros dones no son nuestros, nuestros dones son de los hermanos, y los dones de los hermanos son míos, porque son para dar, son para ministrar, no son para nosotros. Somos un ejemplo de servicio cuando hacemos lo que a Dios le sirve. Y termina un ejemplo de esperanza, un ejemplo de objetivos, un ejemplo de dónde está puesta nuestra mirada, si está puesta en lo celestial o en lo terrenal. Un ejemplo de cuáles son nuestras expectativas. Un ejemplo es qué es lo que realmente buscamos, qué es lo que realmente nos llena. Y todo esto lo resumimos en lo que le dice a estos hermanos: y esperar de los cielos a su Hijo. Y parecería que está resumiendo el concepto de una vida cristiana: convertirse, servir y esperar. La fe que generó un cambio en la vida, un cambio que los sacó de la vida de servidumbre y de idolatría y que los trajo ahora a servir al Dios vivo mientras que esperan la venida de su Hijo. ¿No es el resumen de una vida cristiana exitosa? Fe, servicio y esperanza. Y en estas tres cosas el apóstol Pablo le dice a los tesalonicenses: ustedes han sido ejemplo en esto, son ejemplo en esto, y el ejemplo se nota, el ejemplo no se puede esconder. Por eso dice que el ejemplo de ellos, iba a decir la fama, pero el ejemplo de ellos, el efecto de ese ejemplo, dice que empezó a correr, empezó a divulgarse, y prácticamente, dice el apóstol Pablo, no hacía falta que nosotros digamos nada, porque ustedes, con su ejemplo, han impactado la vida de aquellos que los rodean. El mismo Señor Jesucristo, en el Evangelio de Juan, capítulo 13, versículo 15, dijo: porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. El Señor nos lo dice: yo les di ejemplo para que me imiten. Quizás imitando a Pablo, quizás imitando a aquel hermano que lo imita al Señor. Y quizás con el tiempo otro hermano te imite a vos porque vos imitás al Señor. No te olvides, imitando y siendo ejemplo, imitando y siendo ejemplo.
Una mirada adelante a quien estás imitando, pero una mirada atrás para ser consciente de quiénes te están imitando a vos y de a quiénes estás siendo ejemplo, imitando y siendo ejemplo. Y 1 Pedro 2:21 dice: pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Por sobre todas las cosas, el ejemplo de Jesucristo fue un ejemplo de padecimiento y fue un ejemplo de entrega. No es el ejemplo del éxito por excelencia, no es el ejemplo de la fama, no es el ejemplo de la riqueza, ni de las posesiones, ni del renombre. Es el ejemplo del sufrimiento, del padecimiento. Porque el texto dice: porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo. Y esas pisadas son las pisadas de Él. Son las pisadas de su padecimiento, son las pisadas de cuántas veces tuvo que negarse a sí mismo, son las pisadas de cuántas veces tuvo que pensar primero en el otro y cuántas veces tuvo que darse cuenta y ser consciente de que aquellos discípulos iban a tomar su ejemplo. Pero cuando lo vemos a Él, Él mira al Padre. Él mira al Padre. Cuando vamos a las Escrituras vemos que todo lo que Él hacía y decía estaba guiado por el Espíritu. O sea que Él tenía su ejemplo. Él tenía a quien mirar. Y estaban aquellos que lo miraban a Él. Él es para nosotros el máximo ejemplo. Él se preocupó por ser un buen ejemplo. Preocupémonos nosotros por ser buenos imitadores. Busquemos buenos ejemplos, seamos buenos imitadores. Y aquellos que nos quieren imitar o que nos puedan imitar o que nos están mirando van a recibir un buen ejemplo. No te olvides nunca y sé consciente de este círculo virtuoso. Tenés que ser un buen imitador o tenés que ser imitador de un buen ejemplo para ser a su vez un buen ejemplo a aquellos que te imitan. Que Dios te bendiga y que la palabra compartida pueda hacerte bien y pueda orar en tu corazón. Padre del cielo, gracias te damos por la oportunidad que nos das de escuchar tu palabra. Gracias porque pudimos entender en esta noche que tienes un plan para nuestras vidas y que queremos entrar en ese plan, que queremos a la luz de tu palabra poder estar siendo ejemplo en fe, ejemplo en servicio y en esperanza. En fe porque nos has cambiado, en servicio porque vemos siempre al Señor y en esperanza porque la tenemos. Gracias Padre porque esto es así, gracias a la obra del Señor Jesús, gracias a que Él se entregó por nosotros y sus pisadas son un ejemplo. Queremos rogarte que nos ayudes a poner en práctica tu palabra, a dar respuesta a lo que ella nos ha hablado al corazón. Gracias por la oportunidad que nos das de estar juntos. Oramos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Damos muchas gracias a Dios por este tiempo y bueno, ahora para finalizar tenemos preparado un juego. Algunos detalles. Primero, ¿cómo hacemos para participar? Es que mande la respuesta a este teléfono. Segundo, al ganador le vamos a estar dando un premio que lo vamos a comprar en el kiosco de Karina. Sí, Karina, la esposa del chino, tiene un kiosco que hace envíos a domicilios en nuestra zona. Así que si querés, podés llamar a este número y te van a hacer un envío. Así que todos a participar. Ah, pero me olvidaba. Espérenme, que ahora vuelvo. Ya volví. Este es el desafío. Sencillo. Hay que adivinar cuántos confites hay en este frasco. Así que está el desafío, frasco. Esperamos tu respuesta. Bueno, muchas gracias a todos los que pudieron participar, de alguna manera colaborando y otros participando, estando del otro lado, viendo la reunión. Vamos a estar orando por ustedes también estén orando por nosotros, unos por otros.
Muchas gracias por este tiempo. Estaremos viéndonos dentro de poquito. Fuerza, que el Señor nos bendiga y hasta la próxima.